Hola a todos, en este video vamos a empezar la parte de integrales múltiples. El primer tema que vemos es integrales dobles. Entonces, empecemos. Eh, en las integrales dobles se está hablando de manejar funciones que tienen dos variables independientes, x y y. O sea, vamos a estar trabajando funciones de la forma z. O sea, acá estaríamos trabajando funciones de la forma z igual a f de x, y dos variables independientes. Entonces, vamos a ir haciendo como una comparación entre lo que es la integración de una sola variable con la integración de dos variables. Entonces, cuando nosotros manejábamos en cálculo 2 y igual a f de x, teníamos una sola variable independiente, ¿sí? En este eje. Y cuando hacíamos la integración, imaginémonos la función algo así. Esta es la función. Íbamos desde un punto x igual a hasta un punto x igual a b. ¿Sí? Y lo que estábamos realmente sumando dentro de la integral, cuando hacíamos integral f de x, ¿sí? Era realmente áreas, o sea, estos eran diferenciales de área. Lo que estábamos generando eran una especie de franjas, ¿sí? De rectángulos que tenían de altura la función y de ancho el diferencial, ¿sí? En ese tipo de integrales uno empezaba a tener cuidado, ¿sí? Al momento de las aplicaciones, diciendo, si yo voy a hablar de, si tengo una función f de x mayor a 0, ¿sí? Que estaba siempre por encima del eje, se podía hablar de área, ¿sí? Porque estábamos relacionando la altura con y y era positivo. Y además, al momento de integrar, se hacía el recorrido desde la a hasta la b, o sea, del menor al mayor, buscando que el diferencial, o sea, que el de x, que era el ancho, también estuviese como positivo. O sea, cuando se hacía el recorrido, ¿sí? Se hacía desde A hasta B, buscando que este diferencial sea positivo. Si uno invertía el orden, el resultado estaba bien numéricamente, bien en cantidad, en magnitud, pero el signo estaba mal. Entonces se trabajaban por franjas, se iban dando pequeños pasos. Entonces se generaba una franja, otro paso, otra franja, y así hasta llegar al último punto, ¿sí? Y terminaban generando el área bajo la curva. Esa era la integración utilizando una sola variable independiente. Cuando se hace integración para una función que tiene dos variables, ¿sí? Se hace doble integración, ¿sí? Son las integrales dobles, y el diferencial, el de a, va a estar compuesto de un dx y un dy. O sea, ese diferencial de área, esta vez no es solo un eje, sino son dos ejes, y genera rectángulos como estos, ¿sí? Que tienen un dx y un dy, ¿sí? Entonces ese diferencial de área va a estar compuesto ya sea por dx que multiplica dy, o va a ser un dy que multiplica x. Eso va a depender del orden en el que estemos integrando, ¿sí? Si primero integramos respecto a x o integramos respecto a y, ¿sí? La integración ya no se hace dentro de un intervalo desde A hasta B, sino que se habla pues de una región para integración, ¿sí? En este caso la región estaría simbolizada sobre el plano XY y es esa línea roja, entonces se va a integrar toda la región que está dentro de la línea roja. Entonces sobre una región. Si aparte de todo tenemos el caso, ¿sí? En que estamos haciendo una integración de una función, ¿sí? Entonces esa función nos genera un z, ¿sí? Si lo vemos en un dibujo tridimensional, ¿sí? Entonces tenemos la región. Entonces región de integración sería toda esta, ¿sí? Cuando hacemos las particiones, pues entonces nos salen como rectángulos, ¿sí? Y al hacer la multiplicación en la integral, fíjense que teníamos integral doble, el diferencial de área, que era el de x de y, o sea, esto, y acá aparece la función que es f de x, y, ¿sí? Para los casos en el que ese f de x, y es mayor o igual a 0, ¿sí? Él nos estaría dando acá una especie de altura, ¿sí? Y entonces lo que nosotros estaríamos calculando
en este solo pedacito ya no es un diferencial de área, sino un diferencial de volumen, porque tenemos área por altura. Sería como calcularle el área a esas columnas que están dibujadas acá. El área y el volumen, el área y la altura, entonces queda el volumen de esa columna. ¿Sí? Y cuando se hace toda la integral doble, lo que se está haciendo es sumar todos los volúmenes de todas esas columnas. Como en el caso de este dibujo, se está sumando el volumen de todos esos prismas rectangulares, entonces termina generando un volumen total. ¿Sí? Para el caso de este dibujo, ¿sí? Hacer la integración, lo que nos llevaría sería integrar sobre esa región que está ahí, nos llevaría a calcular el volumen de ese sólido. ¿Sí? Y entonces terminaría acotado por lo siguiente. Por arriba estaría acotado por la ecuación de la superficie. Por abajo está acotado por el plano Z0. ¿Sí? Antes decíamos que estaban acotados por el eje, no, ahora están acotados por el plano Z0. ¿Sí? Porque la altura se mide del 0 hasta lo que indica la función. Y lo que la bordea es la región. O sea, es como un cilindro que se genera con la frontera de la región. Y entonces nos quedaría esa figura, ese volumen. Entonces, utilizando la notación de sumatorias, entonces la integral, entonces, esa integral entonces, sobre la región R, ¿sí? De la función por el diferencial de área es una sumatoria de la función evaluada en un punto dentro del intervalo, entonces se parte la región, se hace una especie de cuadrícula, ¿sí? Para trabajar la región, y por cada cuadrito se hace una evaluación de la función, o sea, se genera una columna para hacer la aproximación. ¿Sí? Acá eran franjas, entonces en 2D, cuando se hacía una sola integral del tipo f de x, lo que se hacían era simplemente rectángulos. En 3D se tiene que tomar entonces la región, sacar un rectángulo acá dentro de la región, evaluar para obtener una altura y generar la columna del prisma. ¿Sí? Y se suman todos los prismas. Entonces, eso sería para las integrales dobles. Entonces, para poder empezar ese tema de las integrales dobles, ¿sí? Pues debemos aquí hacer un pequeño resumen. Entonces cuando se manejaba integral sencilla, o sea, se tenía integral f de x, ¿sí? Y teníamos que si f de x era mayor o igual a 0, podíamos hablar de área. ¿Sí? Entonces ahora, si nosotros tenemos una integral doble de f de x y multiplicada por el diferencial de área, entonces y ese f de xy, que es el que me da la altura, es un valor positivo o cero, podemos decir que esto es volumen. ¿Sí? Recuerden, esto es como para hacer el análisis, digamos, espacial de esas integrales, ¿sí? Dándoles una representación física. Pero entonces las integrales van mucho más allá, ¿sí? Nosotros estas integrales sencillas no solo las utilizamos para área, las utilizamos para calcular trabajos, para calcular fuerzas, para calcular muchísimas cosas. Entonces esa es como la primera definición que se ve, no la única. O sea, no solo vamos a calcular volúmenes. Entonces, la definición como más sencillita, entonces la repetimos. Entonces, la integral, entonces doble de f de xy por un diferencial de área representa el volumen neto entre la gráfica de f, o sea, entre esa superficie, f, y el plano xy, o sea, el valor de z0, que es lo que hemos mencionado en esta parte, ¿sí? Es el volumen del sólido que está encerrado
entre la superficie, ¿sí?, y el plano Z0. O sea, son las tapas superior e inferior, la superficie y el plano Z0. Entonces, hay un caso especial y es cuando uno calcula pues integrales y resulta que la ecuación de la superficie es justo z igual a 1. ¿Sí? Entonces, en el caso especial que eso ocurra, entonces, si la función que yo estoy utilizando es la unidad, entonces la integral que yo tenía doble, que decía f de xy de a, que era un volumen, bueno, que es un volumen, se transforma en una integral doble que acá simplemente lleva el diferencial de área. Entonces ahora lo que ya me indica es área de la región. ¿Sí? Para dar un poquito más de explicación, imagínense una figura así. Esto es X, esto es Z y esto es Y. Y usted tiene una región acá como una especie de óvalo. Entonces esta es la región de integración. ¿Sí? Y resulta que la superficie siempre mide 1, entonces usted cuenta acá una unidad y tiene una superficie que es idéntica a esta. Pero entonces va a estar una unidad arriba. ¿Sí? Nos quedaría así. Pues porque siempre está en el valor de Z1. Entonces nos queda como una especie no, nos queda un cilindro que tiene altura 1. Y entonces cuando el cilindro tiene altura 1, matemáticamente, o sea, numéricamente, el área y el volumen son lo mismo. ¿Sí? Si yo le digo, no, es que el área es 15, ¿sí?, la altura es 1. Entonces, cuando yo hablo de área, estos son unidades cuadradas, estos son unidades. Entonces, cuando hablo de volumen, pues me da 15 por 1. O sea, me sigue dando 15. Lo que pasa es que son unidades cúbicas. Entonces, esta integral doble, en este caso, me terminaría dando pues la cantidad de área. Es que tenemos una altura de 1. Es más, ni siquiera se ve que aparezca h. Solo se están sumando diferenciales de área. Ahora vamos a hablar un poquito de las propiedades. ¿Sí? Aplican las mismas propiedades de las integrales sencillas. Entonces, sean f y g funciones de dos variables, que son integrables sobre una región R del plano XY, entonces primera propiedad, si tiene una función que depende de dos variables que está multiplicada por una constante, esa constante se puede sacar de la integral doble. Entonces sería integral doble sobre la región R de f de xy por el diferencial de área. La constante se puede sacar. Recuerda, estoy hablando de una constante, o sea, K es una constante. Segunda propiedad. Si tenemos la integral sobre una región R de la suma o resta de dos funciones, f de xy más o menos g de xy sobre la región, ¿sí? Entonces lo que se puede hacer es separar en dos integrales conservando la misma región de integración. Entonces sería integral doble sobre exactamente la misma región, f de xy por el diferencial de área más o menos, como venía,
Entonces, integral doble sobre la región del g de xy. Tercera propiedad. Entonces, así como los límites de una integral que iba, por ejemplo, f de x, que iba de 1 hasta 3, se podía partir y decir, no, es que voy a ir de 1 a 2, f de xy más, y voy a ir de 2 hasta 3, f de x. ¿Sí? Las regiones también se pueden partir y hacer dos o más integrales, pero hay que colocar ciertas condiciones. Entonces, f de xy por el diferencial de área sobre la región R se puede separar en dos o más integrales. Entonces, en esta explicación van a ser dos regiones, R1, f de xy más la integral sobre la región 2 de f de xy por el diferencial de área. ¿Cuál es la condición para hacer eso? Entonces, ¿dónde R1 y R2 son subregiones que no se traslapan? Y además completan a R, es igual a R1 unión R2. Vamos a explicarlo acá con el dibujo. Entonces, supongamos que estamos sobre el plano XY, que es donde se genera la región. Entonces, yo tengo por acá la región de integración. Entonces, vamos a decir que es ¿sí? Esa es mi región R. Entonces, yo puedo cambiar esa región R por la suma de dos regiones. Entonces, imagínense una región R1 que sea esta, esa sería R1, más una región R2 que es exactamente el complemento ¿sí? Y ahí se ve claramente que si yo sumo R1 y R2 como regiones, me da la región total. Cosas que no pueden pasar. Que usted tenga una región R y la separe como R1, que digamos esto es R1, y un R2. Entonces ahí al separarlas, le falta. O sea, las dos sumadas no van a dar la región R. Entonces esto no se puede hacer. Y tampoco podríamos hacer entonces pequeños traslapes. Que usted diga, no, es que yo tengo otra que está acá, es todo esto. Y viene hacia acá. ¿Sí? Si se dan cuenta, tampoco se puede porque habría una zona que se está integrando dos veces. O sea, esta se está integrando dos veces. Cuando integran en R1 y cuando integran en R2. Entonces, ese es lo del traslape. No se pueden traslapar. Entonces, esto tampoco se puede hacer. Deben ser regiones que se unan exactamente. Entonces, para este tema, nosotros vamos a ver en el siguiente video una parte de tipos de regiones, ¿sí? Regiones tipo 1, regiones tipo 2, para que vean cómo se separan para poder hacer la integración. Entonces vamos a la propiedad, entonces si vamos en la 3, vamos a la propiedad 4, dice, entonces, integral doble sobre la región de f de xy de a es mayor a la integral doble de g de xy de a sobre la misma región si f de xy es mayor o igual a g de xy sobre r. ¿Sí? Es una comparación simple. Lo que dicen es que usted tiene
dos superficies. Entonces tiene la superficie F, imaginémoslo así, que es toda esa zona. Y tiene la superficie, bueno, esa llamémosla F, XY. Y si tiene una superficie que es más pequeña, o sea que siempre está por debajo, ¿sí? Cuando calculan los volúmenes, pues como tienen el techo más arriba, las de F, pues la integral da más grande. O sea, este volumen va a ser mayor al volumen de acá. ¿Sí? Porque para una misma región generan dos sólidos, uno con una altura inferior y otro con una altura superior. Entonces es un ejercicio. Entonces, en los problemas, suponga que y entonces le van a dar la siguiente información. Le dicen la integral doble de x de a sobre la región es igual a 3. La integral doble sobre la región de y de a es igual a 7. Y la región tiene un área de 8 unidades. Entonces, dice evalúe. Entonces, empezamos. Primero, la integral de 10 veces el diferencial de área. Entonces, utilizando las propiedades, el 10 se puede sacar. Entonces quedaría como 10 integral del diferencial de área. Entonces, cuando solo aparece el diferencial, esto lo que significa es el área de la región. Bueno, estamos sobre la región, ¿no? Sobre la región. Entonces, discúlpenme acá. Por convención, en la parte de abajo de los signos de Leibniz debe aparecer la región de integración o el nombre de la región de integración, ¿sí? Entonces debe estar así. Y entonces esta parte lo que simboliza es el área de R. Entonces dentro del enunciado me habían dicho que el área de R es 8. Entonces simplemente colocamos que esto es 10 que multiplica 8. O sea, esto es 80. En esta parte, la siguiente integral ya, es menos 5. Entonces sacamos el menos 5, nos quedaría integral doble sobre la región de x de a. Entonces, de lo que nos están diciendo, entonces la integral del x de a es 3. Entonces nosotros vamos a decir que esto es menos 5, que multiplica 3, es menos 15. Siguiente ejercicio. Integral doble sobre la región de 2x más 4y por el diferencial de área. Entonces se puede trabajar como dos funciones separadas. Entonces integral de el 2x de a sobre la región más la integral doble del 4y de a sobre la región. Además se puede sacar las constantes, entonces la integral doble de x de a más 4 veces la integral doble del y de a. Esto sería como tener dos veces el x de a, que la integral queda 3, más 4 veces 7. Y esto sería como 28 y 6, serían 34. Y solo como por practicar esa parte. Entonces ahora vamos a ver la parte de integrales iteradas.
¿sí? Que es para desarrollar las integrales dobles, paso por paso. Entonces ya una solita. Entonces primero la definición de lo que es una integral, una integración parcial. Si f de xy es una función tal que su derivada parcial con respecto a y es una función f minúscula de xy. Esto es, o sea, la antiderivada f mayúscula derivada respecto a y es igual a f minúscula. Entonces, la integral parcial de f con respecto a y es entonces, integral de f minúscula de xy con respecto a y, fíjense que solo estamos integrando respecto a y, es igual a f mayúscula de xy más c. Entonces acá la cuestión es que como se integra respecto a y, la constante no depende de y, pero puede depender de x. Entonces ya no se escribe constante acá, sino se escribe función que puede depender de x. O sea, se hace la integración y se toma la x como si fuera una constante. Acá se toma la x como constante. O sea, es lo mismo que en las derivadas parciales. Cuando usted derivaba respecto a y, la x era constante acá. Cuando integra respecto a x, con respecto a y, la x es constante. Entonces, de forma similar, ¿sí? Si yo hago la integración, miren que se está haciendo integral de una función que depende de dos variables, pero la hace respecto a x, pues le va a dar una función más una constante, que no puede depender de x, pero puede depender de y. O sea, técnicamente acá hace lo mismo, solo que la que toma como constante es a y. Toma la y como constante. ¿Sí? Coloquemos un ejemplo pequeño. Entonces, imaginen que se tiene la integral de 3x y a la 5, ¿sí? Respecto a y. Entonces, yo asumo que x es una constante. O sea que realmente yo podría trabajar 3x integral de y a la 5 de y. Entonces me quedaría como si fuese 3x y a la 6 sobre 6 más una constante que solo puede depender de x. O sea que esto me quedaría como si fuese x y a la 6 sobre 2 más una constante que solo depende de x. Si hubiésemos hecho esta misma integral, pero lo hubiésemos hecho respecto a x, tendríamos
el 3y a la 5 integral de x, ¿sí? Que sería como tener 3y a la 5, x cuadrado sobre 2, más una constante que no depende de x, pero puede depender de y. Entonces nos quedaría 3 medios de x cuadrado y a la 5, más una constante que solo depende de y. Ahora vamos a hacer esto mismo para integral definida. Entonces, integración definida. Vamos a estar evaluando. Entonces dice, la integral desde g1 de x hasta g2 de x, ¿sí? Para una función que se está integrando respecto a y, sería, primero se integra, entonces nos daría una f mayúscula, ya no nos importa lo de la constante porque vamos a hacer una integral definida, y hay que evaluar desde g1 de x hasta g2 de x. Entonces nos quedaría la función evaluada en g2 menos la función evaluada en g1. Pero la variable que nosotros estábamos integrando, ¿sí? Respecto a cuál se estaba integrando era respecto a y. Respecto a y, entonces cuando se reemplaza en y, ¿no? Entonces nos quedaría que esto es f de x, entonces se reemplaza y quedaría evaluado en g2, menos la función que dice f de x, y el y reemplazado en g1. ¿Sí? Si ustedes revisan todo esto, ahora solo depende de una variable. Acá todo esto solo depende de x. Y si hacemos ahora la integración, que vaya desde un h1 de y hasta un h2 de y, para una función f de xy que está integrada respecto a x, nos quedaría la función integrada y hay que evaluarla desde h1 de y hasta h2 de y. Se está integrando la variable x. Entonces cuando se reemplaza x. Nos quedaría como, entonces, f de h2 de y, menos f de h1 de y. Y todo esto es una función que depende solo de y. Entonces, más ejemplos. Vamos a revisar. Entonces, la integral de 6x cuadrado de y menos 3x raíz de y, todo esto respecto a y. Entonces, si ustedes notan, estamos integrando de respecto a y, entonces integrar respecto a y, esta parte de acá me daría, entonces, y cuadrado sobre 2 y el 6 se cancela, entonces nos quedaría 3x cuadrado y cuadrado. Entonces, integrando respecto a y sería menos, entonces 3x, la integral de la raíz, que es como tener y a la 1 medio, sería y a la 3 medios por 2 tercios. Entonces sería que multiplica 2 tercios de y a la 3 medios. Todo esto más una constante que solo depende de x. Y si hacemos esta misma integral, pero respecto a x, tendríamos, ahora respecto a x, entonces en vez de x cuadrado tendríamos x cubo sobre 3, se cancela con el 6 y me quedaría 2x cubo por y menos, entonces la integral de x sería x cuadrado sobre 2, entonces sería 3x cuadrado sobre 2 por raíz de y, que es una constante, ¿sí?
más una c que depende solo de y. Entonces ya llevamos esos dos ejercicios. Ahora vamos a hacer entonces, una integral definida. Entonces, desde 1 hasta y, hasta 2y de y sobre x respecto a x, bajo la premisa que y es mayor a 0. Entonces, al integrar, tendríamos, entonces, integramos, es como es respecto a x, eso sería como tener y integral de 1 sobre x de x, de 1 hasta 2y. O sea, sería como tener y logaritmo natural de x evaluado desde 1 hasta 2y. O sea que nos quedaría y que multiplica logaritmo, se reemplaza la x, que es la que se estaba integrando, de 2y menos el logaritmo de 1. O sea que nos quedaría que esto es y logaritmo de 2y. Porque el logaritmo de 1 es 0. Entonces, otro ejercicio. Vamos a hacer entonces integral de desde 0 hasta x al cubo de y Euler a la menos y sobre x respecto a y. Entonces, como es una integral de un producto, hacemos primero integración por partes. Entonces, integración por partes. Entonces vamos a decir, recuerden que es integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b de u. Entonces, para nuestro ejercicio, vamos a decir que nuestra u es y. Nuestro de u es de y. El valor de Euler a la menos y sobre x de y es el de b. Entonces, al integrarlo, solo me falta la interna que es menos 1 sobre y. Entonces, yo lo que voy a hacer es colocarlo como si fuese Euler a la menos y medios sobre menos 1 sobre x, que es la interna, es igual a b. O sea, nos queda que b es igual a menos x Euler a la menos y sobre x. Y al reemplazar, entonces nos quedaría que la integral de 0 a x de y Euler a la menos y sobre x es igual a, entonces, u por b, entonces sería menos xy Euler a la menos y sobre x menos la integral de menos x Euler a la menos y sobre x por la derivada que es el de y. Entonces, evaluado de 0 hasta x al cubo, creo que es x al cubo. Nos quedaría que es igual a menos xy Euler a la menos y sobre x. La integral me daría, entonces quitamos los signos, esto es más, y es x Euler a la menos y sobre x, sobre la interna que nos faltaba, que era menos 1 sobre x, evaluado de 0 a x al cubo. O sea que esto nos quedaría como menos xy Euler
a la menos xy menos x cuadrado menos x cuadrado de Euler a la menos x y evaluado de 0 a x cubo. Ya solo falta reemplazar. Y tendríamos, entonces, antes de reemplazar, como vamos a reemplazar en y, voy a sacar factor común para que nos quede más sencillo. Entonces sería, bueno, dejemos así que, entonces, menos x, factor de y Euler a la menos y sobre x, más x Euler a la menos y sobre x. Ese sería el factor común que sacamos. Y hay que evaluar desde 0 hasta x al cubo. Entonces sería menos x factor de, cuando se evalúa en x cubo, nos quedaría x al cubo Euler a la menos x al cubo sobre x más x Euler a la menos x al cubo sobre x menos, cuando se evalúa en 0, sería 0 Euler a la 0 más x Euler a la 0. Nos quedaría menos x al cubo Euler a la menos x cuadrado más x Euler a la menos x cuadrado menos x. Esa sería la respuesta. Entonces nos quedaría como si fuese así. Entonces ya para finalizar vamos a hacer la integral desde la tangente de y hasta la secante de y de 2x más coseno de y respecto a x. Entonces al integrar nos queda, como es respecto a x, nos quedaría x cuadrado más, el coseno funciona como una constante que era x por coseno de y. Y se reemplaza desde tangente hasta secante. Al reemplazar me quedaría con secante, entonces sería secante cuadrado de y más secante de y por coseno de y menos, y acá sería tangente cuadrado de y más tangente de y por coseno de y. Entonces sería secante cuadrado. Entonces secante por coseno es 1 menos tangente cuadrado, y acá sería menos tangente por coseno es seno de y. Entonces nos quedaría estos dos. Entonces sería secante es lo mismo que tener tangente cuadrado de y más 1 menos tangente cuadrado de y menos seno de y. Aquí cancelamos y nos queda como si fuese 2 menos seno de y. Entonces,
eso sería hasta ahí la parte de integración parcial. En el siguiente video vamos a ver tipos de regiones y empezamos a hacer integrales dobles.